grabar. Entonces ahora estamos grabando, les va a llegar a todos ustedes que si usted está contento con esto de que lo graben, la mano en coche. Porque lo que estoy haciendo es, la cámara que me miraba a mí ahora está mirando al pizarrón. Ustedes ven la proyección bastante bien. Son las transparencias, o sea, las transparencias no necesitan tanta nitidez, ¿tá? Necesitan menos nitidez que el pizarrón, porque el pizarrón, bueno, donde yo voy a grabatear y de repente trato de confundirlos más con algún concepto, entonces uso el pizarrón para marearlos bien. Pero las transparencias ustedes las tienen, así que no, eso no es tan problemático. Una cosa que va a quedar grabado así, ¿tá? Con yo hablando en una pantalla y las transparencias en otra, porque en esta pantalla voy a usar el pizarrón, ¿tá? Y en la otra van a quedar las diapos, ¿sí? Así de repente si tengo que hablar algo de las diapos, lo converso ahí, lo hablo ahí, y ustedes ahí ven el cursorcito, en Power, ¿cómo es? En Zoom se pueden hacer estas cosas fantásticas que a mí no me salen, pero bueno, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que yo quiero recuperar mi cursor, no sé dónde está, ahí está, pasó por delante de esta pantalla y vino para la otra, porque ahora tengo dos pantallas, lo cual complica todo. Por acá tiene que haber algo de... no importa, porque no voy a usar ninguno de los cosas de marcar ni nada, se los voy a marcar, si tengo que señalar algo, se los voy a señalar directamente en la transparencia o en el pizarrón. Entonces, lo que estaba mirando, no sé si Quique Pandolfi o el profesor Pandolfi colgó el video del Zoom pasado, probablemente no, me dijo que eso, me alertó dos cosas que yo me he dado cuenta, pero él me alertó de otra. Me alertó que el video dura 1 hora, el audio dura 1 hora 40, el video dura 1 hora, no sé, eso será como una especie de radioteatro que tendrán que escuchar, imaginarse cosas. Y lo otro que me dijo es eso, es que la pantalla del pizarrón quedaba muy chiquita, porque como la pantalla del pizarrón estaba entrando, o sea, yo estaba compartiendo pantalla con ustedes, esa pantalla en la grabación de Zoom toma todo y no te deja minimizar ni nada por el estilo. O sea, puede ser que ustedes hayan visto, si ustedes hacían un pin sobre la pantalla mía, sobre la cámara mía, ahí andaba bien, pero después cuando graba Zoom te graba lo que estás compartiendo como lo importante, y entonces el pizarrón se veía como un cuadradito chiquito, pedorro por ahí. Entonces, listo, lo que vamos a hacer ahora es usar esto. Dos pantallas, una que va a estar apuntando acá a la tele, donde están las transparencias, y el pizarrón. Y bueno, a mí me verán pasar, verán la nuca y eso, pero no hay mucho poder, como decía mi abuela. Bien, fantástico. De las cosas que estaban rotas en el salón, esto es para los locales, no arreglaron nada, así que te digo igual. Muy bien. La vez pasada terminamos hablando de grupos funcionales y yo les comenté que, bueno, que íbamos a empezar a hablar de ciertos fenómenos o ciertas propiedades que le dan reactividad a las moléculas, le dan propiedades a las moléculas orgánicas y a todas las moléculas, no solo orgánicas. La primera es, y vamos a empezar con un montón refrescar un montón de definiciones o fenómenos de la química, no necesariamente orgánica, de vuelta, pero que nos van a ayudar a explicar reactividad y cómo se comportan las moléculas. Una de las cosas más importantes que tenemos para ver es el momento dipolar. Y el momento dipolar, ustedes saben, es cuando tenemos una diferencia de esa es la definición. Cuando tenemos una diferencia de electronegatividad entre los dos átomos enlazados, en un enlace covalente, un enlace iónico puede ser, ¿sí? Puede ser un enlace iónico, vamos a tener, en el caso de un enlace iónico no tenemos momento dipolar, directamente tenemos cargas. Pero cuando tenemos separación de cargas, ¿sí? Cuando tenemos carga parcial positiva y carga parcial negativa entre dos especies, entonces tenemos un delta más y un delta menos, eso es lo que está expresado acá, los deltas chiquitos.
Y eso generalmente se corresponde con la electronegatividad. Lo que vamos a tener siempre es un momento dipolar entre las dos partículas. ¿Tá? Va a generarse un vectorcito, ¿tá? Que tiene dirección, ¿tá? Que interactúa con campos eléctricos. Se alinea, ¿tá? Se alinea el más con el menos del campo eléctrico, digamos, y el menos con el más. ¿Tá? Entonces, de la misma forma que se alinean con campos eléctricos, se alinean también con otros dipolos. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá clorometano, ¿verdad? Esto es clorometano, tenemos tres protones, 3 hidrógenos y un cloro, tenemos clorometano. Si nosotros pensamos en el metano solo, a secas, ¿tá? Y vemos, lo estoy dibujando a lo pampa, ¿verdad? O sea, si yo quisiera hacer todo lo que les expliqué la vez pasada, de los tetraedros y todas esas cosas, que está bueno hacer, ¿no? O sea, si uno aprende algo, tiene que utilizarlo después. Es como ustedes van a decir, ah, pero eso fue para el primer parcial, no puede ir para el segundo. Entonces, claro, a mí me enseñaron las consonantes después de las vocales, entonces no por ello construyo palabras solo con consonantes. Eso es algo que les digo para la vida, ¿no? Entonces tenemos nuestra molécula de metano, ¿tá? Como un tetraedro precioso. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuál es la electronegatividad del hidrógeno? ¿Se acuerdan de memoria? Es un número súper importante. Uno lo tiene que tener así. 2.1. Y el del carbono, 2.4. ¿Tá? Por ahí. Algunos dicen 2.5, 2.6, 2. Más bajo, más alto, pero andan por ahí. Es una diferencia de electronegatividad muy chiquita. Entonces, esto no va a ser un enlace muy polarizado. Va a ser un enlace covalente no polar. ¿Tá? Ahora, si yo cambio esto por un cloro, obviamente, el cloro tiene electronegatividad 3,5, la última vez que revisé, y el carbono tiene electronegatividad 2,4. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace el cloro? El cloro se hace el vivo con el hidrógeno, ¿tá? Porque tiene una gran electronegatividad, tiene una gran afinidad por los electrones. Entonces, los electrones que están en el carbono, no les cuesta nada irse al cloro, porque el cloro los aloja muy bien, es muy electronegativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá voy a tener un gran delta menos, ¿tá? Y uno puede pensarlo, el término académico ¿no? Es los chupa. Agarra los electrones y los chupa y se los lleva al cloro. ¿Tá? Puedo decirle que los atrae, puedo decirle que la densidad electrónica, pero para que ustedes se acuerden es eso. Es como que el cloro tiene una deficiencia, o sea, no es que tiene deficiencia, tiene mucha facilidad para quedarse con los electrones, porque tiene una electronegatividad muy alta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes pueden asociar esto con, bueno, está muy cerca del octeto. Si gana un electrón, llega al octeto. Es muy estable. Entonces va a tratar de quedarse con algún electrón que esté en la vuelta para lograr el octeto. ¿Y qué electrón es ese? Bueno, el que la ligó es el carbono que está cerca. Entonces, como el carbono está cerca, la liga, ¿tá? Y su densidad electrónica baja, porque el cloro se lleva electrones. ¿Y con quién se agarra el carbono? Con los que están cerca, que son chiquitos, pobres, son los hidrógenos. Se la agarra con los hidrógenos. Entonces, ¿qué hace? También se polarizan estos enlaces. ¿Sí? Porque el cloro se lleva electrones del carbono y el carbono tiene que tratar de contrarrestar eso llevándose electrones. No puede con el cloro, porque el cloro es mucho más peleador que él, entonces se lo lleva el hidrógeno y... Entonces, lo que pasa es que se polarizan los enlaces, y eso es muy importante. Cuando yo pongo un grupo electronegativo, se polarizan los enlaces, se forman momentos dipolares, ¿tá? O se forman dipolos, ¿tá? Dipolos permanentes en las moléculas, ¿tá? Tengo como una especie de vectorcito, ¿tá? Con una carga positiva parcial de un lado y una carga negativa parcial del otro. ¿Tá? Ahí tenemos, se puede medir, tiene un momento dipolar de 1,9 dBs, que es lo mismo que decir 1,9 zapatos. No sé cómo se mide un dBi, pero es la unidad. Entonces, él llegó antes que nosotros, entonces le puso su nombre. Y ahí tenemos lo que pasa con los dipolos. No lo voy a dibujar, pero lo que pasa es, entre dipolos tengo una atracción entre la parte negativa del dipolo
y la parte positiva de otro dipolo. ¿Tá? Es lo que voy a tener, o sea, y de la misma forma, si en vez de dibujar los deltas, dibujo cargas positivas y negativas representando las cargas parciales, voy a tener efectos de atracción y repulsión. Esto es muy importante, por ejemplo, y me permite ya pensar en algo como puntos de ebullición. Si ustedes agarran metano, es un gas, ¿verdad? Es un gas a temperatura ambiente y a temperaturas muy bajas. Si voy agregando moléculas de cloro, ¿tá? Primero empieza a ponerse cada vez más pesado, pero lo que empieza a aumentar es la temperatura de ebullición. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ustedes saben que para volatilizar un compuesto orgánico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que romper las interacciones intramoleculares, entre moléculas. ¿Tá? Inter e intra. ¿Tá? Intra es dentro de la molécula, inter es entre moléculas. ¿Tá? Entonces tengo que romper las intermoleculares, ¿tá? Las interacciones entre dos moléculas. Si no tengo nada, si tengo hidrógeno, si tengo H, C, H, H, como en el metano, ¿tá? No tengo un dipolo. Tengo, después voy a ver, ¿cómo se llaman esos? Dipolos. Los más chiquitos que los dipolos todavía. Dipolos. ¿Fuerzas de quién? ¿De París, de Ámsterdam o de London? Las fuerzas de London, ¿tá? Las fuerzas de London, que son interacciones entre dipolos instantáneos, ¿tá? O dipolos inducidos, que se le llaman, ¿tá? Que son la misma cosa, ¿tá? Vi una cosa de secundaria que decía, hablaba de que hay interacciones entre dipolos instantáneos y dipolos inducidos, y se me pararon los pelos de punta, porque después ustedes llegan acá pensando que hay dos tipos de dipolos débiles, que son los inducidos y otros son los instantáneos, son lo mismo, ¿no? Pero bueno, está. Acá estamos. Pero en este caso tenemos dipolos en serio, ¿tá? Entonces cuanto más fuerte es el dipolo, ¿tá? Mayor va a ser la interacción entre moléculas, ¿tá? Y uno puede pensar, mayor va a ser la interacción entre ellos, y más me va a costar, por ejemplo, hacerlo hervir. ¿Tá? Efecto inductivo. Esto es un poco lo que les estaba hablando acá, ¿verdad? Si yo tengo un átomo muy electronegativo, ahí me dice que la conexión es inestable. Si yo tengo un átomo muy electronegativo, ¿tá? En una molécula, no necesariamente este efecto de polarizarse, de polarizar el enlace, de generar un dipolo, se va a dar solamente para el átomo contiguo. ¿Tá? Ese efecto se desparrama justamente porque lo que les dije. ¿Tá? El cloro se lleva densidad electrónica del carbono. El carbono queda manco, ¿tá? De electrones, y tiene que salir a buscar electrones de donde sea. Y si esto es... Qué lindo los trypenes del CUP, son preciosos. Dejan todo negro. Después tenés uno blanco, te dan tiza. Después al final del día, dibujos. Pero entonces, si tenés cloro y un carbono, tenés este cloro se lleva electrones de este carbono. Este carbono, si tiene otro carbono, bueno, se va a llevar electrones de ese carbono. Y eso va a seguir a lo largo de la cadena. Obviamente, tiene un efecto que decae con la distancia, con el número de enlaces. No es que si vos pones un cloro acá, el carbono a 15 enlaces hace ¡ah! Y se le forma una carga parcial positiva. No, ese efecto decae. Pero es un efecto que se va desparramando a todos. Entonces, supónganse que estos son hidrógenos. Este también va a estar polarizado, lo que se dice, este enlace va a estar polarizado. Este va a estar un poquito menos polarizado. Y el siguiente va a estar aún menos polarizado. O sea, cada vez menos a medida que me voy moviendo, me voy alejando del cloro. Pero eso es lo que se conoce como un efecto inductivo. ¿Tá? Tengo dos tipos. ¿Tá? Puedo o sacar electrones o dar electrones. ¿Qué grupos sacan electrones? Los grupos muy electronegativos. Entonces ustedes van a ver ahí el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Tengo oxígeno, como en un éter, en un grupo éter, oxígeno como en un grupo OH, como en un hidroxilo, o una amina, ¿tá? O un tioéter, un tiol, ¿tá?
un ácido carboxílico. ¿Por qué un ácido carboxílico? Un ácido carboxílico, si ustedes lo desarman, un ácido carboxílico, el efecto acá no es tanto, es inductivo. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, ¿no? ¿Qué hace este carbono? Bueno, este oxígeno se lleva electrones de carbono y también este. Entonces este carbono va a tener un delta más muy grande. Y por lo tanto, si yo pongo algo acá, otro carbono acá, este carbono se le va a agarrar con el siguiente. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar? En este carbono va a haber un delta más ocasionado por todo este grupo. ¿Sí? Porque en todo este grupo se siente eso. O sea, el oxígeno se lleva electrones del carbono, este oxígeno se lleva más, porque tiene dos enlaces, entonces se lleva más, porque se lleva los electrones sigma y se lleva los electrones pi, los dos, porque prefiero estar, chao, le gana, pi. Entonces, ¿qué pasa? Esto se va como desparramando también en grupos funcionales. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven un grupo funcional con muchos átomos negativos, electronegativos, pueden decir, oh, acá esto va a polarizar mucho el enlace para un lado o para el otro. Ahora, hay casos raros, no raros, pero si yo tengo un alcóxido, que es este grupo que está acá, que tengo 8 electrones porque tengo una carga negativa en el oxígeno, y tengo un carbono acá, uno puede decir, bueno, el oxígeno, ojo, porque el oxígeno es muy electronegativo, ¿verdad? Claro, pero el oxígeno es electronegativo, pero se lleva electrones cuando tiene donde alojarlos. Después de que no tiene donde alojarlos, no puede, o sea, no se lleva más. Y esto hace que sobre este grupo haya una gran densidad electrónica y por lo tanto desparrama electrones hacia el carbono. ¿Tá? O sea, me llené tanto de electrones, tengo una carga negativa, para algún lado tengo que tratar de disipar esa carga negativa. Ustedes, eso es un concepto que es muy importante, no sé si lo lograron afirmar bien en química general. ¿Tá? Cuanto más carga tengo o más definido está donde tengo la carga, estoy peor. ¿Tá? Entonces, si yo soy un átomo chiquitito con una carga negativa enorme, una carga positiva enorme, estoy en el horno. Lo que tengo que tratar de hacer es disipar esa carga negativa. Tal vez sin perderla, lo ideal es que no me joda, pero no perderla, ¿no? O sea, está. Es como cuando uno compra, no sé, acá, compras leña. ¿Tá? Quiero 2 toneladas de leña. Bárbaro. ¿Dónde vivís? En una kitchenette. ¿Tá? No tenés dónde ponerlo. Entonces lo ideal sería tener 2 toneladas de leña, pero que se la quede el tipo que te la vende y te la vaya trayendo a poco. No sucede eso. Entonces es un poco eso. Tenés que tratar de desparramar, quedarte con los electrones, pero que estén lo más desparramados posible. O es que agarrás la leña y se la repartís a todos los vecinos. Es tuya, pero te la guardan ellos. Un poco eso, ¿está? O no sé, ahora que estamos en esa, vamos a Colón y compramos 100 kilos de arroz. Los traemos porque salen 2 mangos, pero no entran en la alacena. Entonces le repartimos a todos los vecinos y le decimos, pero es mío, ¿tá? Es mío, yo lo estoy repartiendo por acá, pero es mío. Lo mismo es esto. Tengo muchos electrones que son míos, pero se los cedo al carbono, porque si no, exploto. ¿Tá? Entonces, los dadores son, por ejemplo, el oxígeno, tiene una carga negativa. Sin carga también funciona. Si tengo un metilo, tengo un montón de electrones. ¿Por qué? Porque tengo 3 enlaces. ¿Ah? ¿Y 3 enlaces qué son? Tengo 2, 2, 2. Es un poco lo mismo que esto, ¿no? Tengo un total de 6 electrones más los electrones del enlace con lo que sea que tengo acá, ¿no? Entonces, tengo 8 electrones, o en realidad 6 si no considero este enlace. Lo mismo que acá, tengo 6 electrones, tengo que volcarlos para algún lado. ¿Tá? Al hidrógeno no se lo puedo dar, porque no es muy electronegativo, no los quiere. ¿Tá? Entonces tengo que tratar de tirarlos para otro lado. Entonces, si pongo de este lado, estos marcadores los mandó Putin. Si pongo un carbono acá, que puede aceptar, va para el carbono. ¿Ah? ¿Se entiende eso allá en el sur? Sí, se entiende. Bien de bien. Acá tenemos el ejemplo del metano. Todo lo que acabo de decir ahí está acá, por eso, porque eso me voy a repetir siempre. ¿Tá? Entonces tengo, por ejemplo, el metano, el metilo donando electrones al carbono. ¿Tá?
Lo mismo acá, cuando tengo un halógeno, el halógeno me polariza, los halógenos me polarizan este enlace. Si tengo 3 halógenos, como el trifluorometilo, ese es un grupo trifluorometilo, ¿ah? Recontrapolariza. Si quiero que las cosas se vayan al diablo, pongo un trifluorometilo en vez de un metilo y ¡pum! Veo qué pasa. Ahora viene un concepto que ustedes vieron, sé que ustedes vieron, porque esto lo ven en química general, pero capaz que no lo ven muy bien. ¿Ah? Y es el concepto de resonancia. Y lo que hace referencia al concepto de resonancia es la cantidad de formas en las cuales yo puedo representar una configuración electrónica en una molécula que estén correctas, ¿tá? Pero que sean distintas. Lo que es importante acá es que no son moléculas distintas, no son conformeros, no son 2 formas de la molécula, es toda una cosa en mi cabeza. ¿Ah? Las formas resonantes no existen. No digo, tengo esta por un rato y tengo esta otra por un rato. No, tengo las 2 a la vez. ¿Ah? Es una de esas cosas medias relativistas, ¿no? Es decir, yo qué sé, las 2 dimensiones que existen. Piensen un poco en cómo se llama eso, el doctor, ¿cuánto es? Del multiverso, ese tipo de cosas. Tenés varios universos que existen a la vez. No podés pasar con un aro de fuego entre ellos, pero existen a la vez. Entonces, por ejemplo, ahí tengo ese ejemplo de esa amina, sería amina y mina, donde dejé el borrador. Y ustedes lo que ven ahí es 2 formas de la misma molécula. Es una molécula cargada, tiene una carga positiva. Es horrible esto, horrible. Lo barato, chiquilines, sale caro. Vamos a azul de Pilot, que bueno. Tengo acá la molécula era esta, ¿no? Carbono, carbono, nitrógeno. Y en el carbono tengo una carga positiva. Por alguna extraña razón, eso se cargó. Y claro, el nitrógeno acá tiene un par de electrones. Y te los presto, porque total, yo los tengo acá, no los estoy usando, no los estoy usando para nada. Te los presto, represento el movimiento de esos 2 electrones con una flecha, ahí con dos puntas, eso es importante. Y paso, y noten la flecha que uso para pasar de una a otra, y paso a otra, comillas, estructura, donde ahora la carga está en el nitrógeno, ¿verdad? Porque el nitrógeno estaba neutro y perdió un electrón, por lo tanto ahora tengo esto. Paso de una amina a una imina, porque es un doble enlace, y yo digo, ¿tengo esta o tengo esta? Si tengo 2, voy a tener un simple enlace y un doble enlace. No, no es así. Tengo una cosa intermedia que la represento, como está representado ahí, con un enlace que se mantiene y otro que lo dibujo con puntitos. Y lo que tengo es una carga positiva que está repartida entre las 2 especies. Que es un poco lo que dice acá. Falta la carga positiva repartida entre las 2 especies. Entonces, si yo no voy a poder congelar esto o congelar esto, porque acuérdense, estos son representaciones muy simplistas, porotitos y rayitas, de orbitales moleculares, que son ecuaciones de Schrödinger, cosas complicadísimas que nadie entiende, nadie, ni los que dicen que las entienden, las entienden. Hacen programas enormes para tratar de entenderla y lo único que logran es más complejidad, es fantástico. Pero entonces, estos son representaciones de ecuaciones de Schrödinger, de ecuaciones de onda. Entonces, esto es una ecuación, esto es otra ecuación, y si a mí lo que me interesa es esta ecuación, acá tengo 2 ecuaciones que representan lo mismo. Entonces, lo que estoy viendo, esto es una combinación de esas 2 ecuaciones. Una es esta y otra es esta. Y lo que yo estoy viendo
físicamente la propiedad de esa molécula, o de ese grupo, se da por la combinación lineal de las dos funciones de onda, de esta y de esta, que se conocen como formas resonantes. Se dicen que estas dos formas resuenan entre sí. No son ni una ni la otra, pero me sirven para explicar reactividad. Yo puedo, en una reacción química, tratar de ver cómo funciona la reacción química y decir, si dibujo una forma resonante en la que tengo la carga positiva en el carbono, todo funciona, porque esta carga positiva hace tal y cual cosa. Si pienso de manera rígida y pienso, no, es esto, no funciona. Pero si pienso que tengo esta o esta, anda bárbaro. Y eso es lo que eso es lo que pasa. Eso es lo que, comillas, pasa. Nada pasa, todo es imaginación. Todo esto, todo, nosotros. De Matrix, tenemos un coso clavado en la luz. Pero entonces estos se llaman formas resonantes. Y este es el híbrido de resonancia. Híbrido con Y, no, mismo. Con I latina. Que justamente es lo que dice ahí, ¿no? O sea, si no lo quieren copiar de Pizarro, lo copian de ahí o ni lo copian. Fantástico. Ahora, cuando yo tengo un arreglo de átomos en un grupo funcional o en una molécula, uno puede decir, mirá, puedo dibujar esto, tal forma resonante, o puedo dibujar tal otra, o puedo dibujar tal otra. Esta me gusta más. Bueno, hay reglas para establecer cuál es la forma resonante que tiene más importancia, formas resonantes que no se forman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primer regla es que cuando dibujo formas resonantes, puedo dibujar cualquier barrabasada, pero la barrabasada que tenga los 8 electrones alrededor de los átomos es la que importa más, es la que pesa más en el híbrido de resonancia. Acuérdense que todas estas formas resonantes contribuyen con cierto porcentaje. Voy a necesitar papel de lija la próxima vez, por favor. Acá bueno, en fin. Todas contribuyen al híbrido de resonancia. Entonces, acá, por ejemplo, tienen el óxido nitroso, el NO, y tengo, ¿qué tengo? En este tengo ¿cuántos electrones? Tengo 1, 2, a ver, vamos a dibujarlo, ¿no? N, O, más, y el otro es este, ¿no? Obviamente. Bárbaro, más. Entonces uno dice, bueno, en este tengo octetos, y sí, tengo octetos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Porque cada uno de estas rayitas son 2 por otro, ahí los comparto. Lo mismo por el otro lado, fantástico. Este de acá, ¿funciona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gol. Y este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones. Entonces, cuando dibujo esto, lo tendría que dibujar así. O sea, esto es NO, NO. Lo hice a propósito muy chiquito. Porque la que más contribuye es esta. Por más, además, esto ustedes pueden pensar lo siguiente. Fíjense la siguiente regla. La siguiente regla dice, las estructuras, bueno, en realidad no la siguiente, sino la otra, que es la regla 3. La carga negativa o positiva se acomoda mejor sobre el átomo más afín a esa carga, ¿no? O sea, si tengo una carga negativa, quiero tenerla arriba de un átomo muy electronegativo, y si tengo una carga positiva, la pongo en el átomo menos electronegativo. Eso es lo mejor. Entonces, esa es la regla 4, pero fíjense que si vuelvo la regla a esta regla, la regla 1,
y solo pienso en la última regla, digo, pará, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Esa carga positiva ahí está mal. Prefiero poner ahí nitrógeno, porque el oxígeno le tengo que sacar la carga negativa. Pero si hago eso, rompo el octeto del nitrógeno y eso es pésimo. ¿Ah? ¿Ustedes saben por qué es pésimo? ¿O por qué es fantástico tener un octeto? Pues como un número mágico, ¿no? Y todos contentos y ya está. Y vamos a indagar más porque capaz que no entendemos algo y lo del octeto no entiendo. No. ¿Ustedes saben del principio de exclusión de Pauli? ¿Qué dice el principio de exclusión de Pauli? En un orbital molecular las cosas tienen que estar como los electrones. ¿Cómo tiene que ser el spin electrónico? Distinto. Distinto, uno para arriba y otro para abajo. El fantástico, uno para arriba y otro para abajo. ¿Tá? Cuando logro eso, ¿tá? Cuando logro tener un electrón para arriba y un electrón para abajo, pasan cosas mágicas. Una de las cosas mágicas es que gano lo que se conoce como energía de correlación de spin. Los dos spines y su movimiento están correlacionados. ¿Tá? Y cuando correlaciono la energía, o sea, cuando tengo energía de correlación de spin electrónico, la energía del sistema baja. ¿Tá? Sea un átomo, sea una molécula, o sea un átomo o una molécula, no, un ladrillo no. Pero eso es lo que hace que la regla del octeto sea tan fantástica. ¿Tá? Cuando llego a 8, logro que todos los orbitales de valencia tengan electrones apareados y gano mucho en energía de correlación de spin. ¿Tá? Gano mucho si pierdo un electrón y soy sodio, y gano mucho si soy cloro y gano un electrón. ¿Tá? Ahí llego a 8. ¿Tá? Por eso es que las cosas tratan de llenar su valencia. Porque los electrones solos son de muy alta energía. Los electrones desapareados, si ustedes toman un carbono flotando en el espacio, va a reaccionar, punto, porque es un tetraradical. Tiene 3 electrones muy reactivos, desapareados, que están tratando de encontrar esa energía de correlación, están tratando de correlacionar su movimiento con otro electrón para calmar las aguas, ¿no? Para bajar los decibeles. Por eso es la regla del octeto de que funciona. No es tan difícil de explicar. Usé términos de entre casa y todos contentos. Y mencioné la palabra energía de correlación. No es tan difícil. También pueden salir ecuaciones odiosas que nadie entiende y bueno, no lleguemos a eso. Estructuras resonantes sin carga son las que importan más, las que tienen mayor peso en un híbrido de resonancia. Eso también. Separar cargas no es una buena cosa. ¿Tá? Por más que lo pueda hacer, separar cargas no está bueno. ¿Tá? Generar cargas, por aquello que les decía, yo quiero tratar de disipar la carga. ¿Tá? Quiero tratar de no tener cargas puntuales. Entonces, por ejemplo, puedo tener un grupo ácido y lo puedo dibujar así. Y lo dibujo así con todos los porotos porque acá estamos para las grandes cosas, entonces tengo que entenderlo bien. Entonces yo lo puedo dibujar así, digo, bárbaro, esto es un grupo ácido. Y ustedes dirán, ¿cómo puede resonar? Y bueno, puede resonar porque, por ejemplo, este par de electrones, ¿tá? Acuérdense, este es un carbono muy electropositivo, ¿verdad? Porque tiene los otros. Entonces este par de electrones puede decir, bueno, yo me voy a formar un enlace pi con el carbono. El carbono me dice, no, pará. Exploto, 5 valencias no puedo tener. Entonces, escupe un par de electrones al oxígeno. Bien, ¿qué me queda ahí? Me queda una forma resonante que es, cuando yo dibujo una cosa así, es cualquier cosa. Podría poner otra forma de decir cualquier cosa, que es R. Vamos a poner un R, así vamos empezando un poco de terminología. R, O. Muchos porotos, voy a tener 6 porotos, una carga negativa, y acá voy a tener un doble enlace y voy a tener también muchos porotos. ¿Verdad? No, error. Voy a tener eso. ¿Ah? Y acá voy a tener más. Entonces tengo esas dos formas resonantes. ¿Ah? Bárbaro, para el ácido carboxílico. Esta no va a contribuir mucho. Todas tienen el octeto. Octeto, estamos todos contentos. El carbono también.
Al carbono en realidad no le pasó nada, como se dio vuelta, ¿tá? Pero no se dio vuelta, le pasaban cosas. Pero este tiene una carga positiva en oxígeno, este tiene una carga negativa. Todo mal, ¿tá? No quiero separar cargas. ¡Ojo! ¿Por qué esto me sirve para explicar algunas reacciones o algunas propiedades del grupo carboxilato, del ácido carboxílico? Entonces, a veces puedo recurrir a esto que rechina un poco, ¿tá? Porque me ayuda a explicar reactividad, ¿tá? Nosotros vamos a ver una reacción más adelante, que es la reacción de adición a un grupo carbonilo. Pucha, esto está difícil. No tengo que ir al gimnasio, ya está. Voy a venir de jogging, voy a sudar. Que es, si yo tengo un grupo carbonilo, que es este grupo de acá, ¿tá? Como tengo una carga parcial positiva muy grande en este carbono, ¿tá? Hay grupos que pueden atacarlo. ¿Tá? Grupos con muchos electrones pueden atacarlo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, un X, le pongo un par de electrones, lo ataca. ¿Tá? Y este par de electrones se va para arriba. Capaz que esto es demasiado, pero traten de... Entonces, para tratar de explicar mejor esa reacción, muchas veces voy a dibujar esto así. ¿Está? Esta es una forma resonante del grupo carbonilo, ¿verdad? Está mal, porque esta no tiene el objeto, este carbono no tiene el objeto. Pero después de que este X entra, está bien. Entonces me sirve para apuntalar más esa idea de que el reactivo entra en este carbono. Entonces hay veces que voy a usar formas resonantes que no son lo más católicas, pero me explican mucho la reactividad de las especies. ¿Ah? Uy. Esperen que... Tengo que borrar. Ahora esto ya no lo borro ni con un fretacho. Ah, no, mira. La próxima vez me voy a traer alcohol en gel, pero no para tirarme arriba, sino para borrar el pizarrón. La regla número 3. Bueno, la regla número 3 son unos vivos. La regla número 3 es que la regla número 1 se impone a las demás reglas. ¡Pah! Flor de regla. ¿Ah? Y la última es la que hablábamos, ¿no? Que la carga negativa se va a tratar, cuando tengo separación de cargas, la carga negativa va a tratar de alojarse siempre en el carbono, en el átomo o en el centro más electronegativo. Entonces acá tengo este compuesto diazo, y tengo esta carga positiva en nitrógeno y esta en carbono, ¿tá? Y esta tengo la carga negativa en el nitrógeno y después la carga positiva en el otro nitrógeno. El nitrógeno siempre tiene carga positiva, ¿tá? Uno de los nitrógenos siempre tiene carga positiva, pero en una forma resonante un carbono tiene carga positiva y en la otra un nitrógeno. Opto por la forma resonante o la que me explica mejor las cosas, ¿tá? Es la forma resonante en la cual el nitrógeno tiene la carga negativa. ¿Ah? Muy bien. En caso de no poder aplicarse las anteriores, hay que tener en cuenta el orden de estabilidad de carbocationes, carboniones y radicales. ¿Ah? Bueno, este es un caso particular. Supónganse, y voy a dibujar a modo de ejemplo esto. Ustedes ya tienen que, bueno, a partir de mañana, como dice la canción, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. No sé. Supónganse que tienen esto, ¿tá? Y acá tengo una carga positiva. ¿Tá? Ustedes, a partir de mañana, que tienen el primer práctico, ¿tá? Van a saber lo que es esto. Esto lo voy a hacer en formato licial. Es H2C, CH, una especie de mezcla, formato H3, ya metí la pata. CH3, esto así, CH, doble enlace, CH2. Y este H acá está de más, porque tengo una carga positiva, ¿no? Acabo de decir, tengo una carga positiva y pongo un hidrógeno ahí. Esto es esto, ¿está?
Cuando ustedes vean esta notación, que es la notación corta, la forma corta de dibujar, como dibujamos en química orgánica, todos los vértices de las rayitas representan un carbono. ¿Tá? Entonces, ahí hay un carbono. ¿Un carbono cómo? Con su capa de valencia llena. ¿Llena de qué? De hidrógeno, CH3. ¿Acá qué hay? Un carbono. ¿Un carbono con qué? Con su capa de valencia llena de qué? De hidrógeno. Porque si no digo lo que es, son hidrógenos. ¿Tá? ¿Y acá qué hay? Bueno, acá hay un carbono rodeado por 3 carbonos, porque acá hay un carbono, acá hay un carbono, y por un hidrógeno. No, por un hidrógeno no, porque tengo una carga positiva. Le saqué ese hidrógeno. ¿Tá? Acá que tengo otro carbono, pero este carbono, en vez de, estos eran sp3, ¿verdad? Bueno, este es sp3, este es sp3, este después les digo lo que es. Este es sp2. ¿Ah? Y este es sp2. Acuérdense que para formar dobles enlaces tengo que tener hibridación sp2. ¿Este qué es? ¿Dónde se aloja la carga positiva? Acá estamos haciendo una especie de repaso sobre el repaso. ¿Dónde se aloja la carga positiva en un carbocatión? En este caso. Porque cuando yo tenía esto, ese carbono era sp3. ¿Ah? Pero cuando yo saco ese hidrógeno y me queda y se lleva los electrones, me queda una carga positiva. ¿La voy a alojar también en un orbital sp3 hibridizado? No. Esto es sp2. Y si yo hago la representación, ¿ah? Me queda el carbono con orbitales sp2, ¿ah? Donde tengo acá el otro carbono, que acá no importa lo que tengo, pero este es sp2, le voy a dibujar acá la parte de atrás del antienlazante, ¿no? Que es este que está acá. ¿Ah? Esto está todo en un plano, está en el plano perpendicular al pizarrón. ¿Tá? Y lo que me queda, y lo que aloja la carga positiva, que aloja espacio, porque la carga positiva es nada, es el orbital P, que se deshibridiza. O sea, paso de ese, tengo un hidrógeno, se lo arranco de alguna forma, no sé cómo, no importa, ¿tá? Por ahora no importa, y arranco el hidrógeno, lo que sea, con los electrones y me queda una carga positiva. Probablemente no sea con un hidrógeno, sea otra cosa, no importa. Pero lo que va a quedar acá es un orbital P, va a volver, se va a deshibridizar esto, o va a cambiar de hibridación, y va a pasar de sp3 a sp2. Ahora, vamos para adelante, decimos, bueno, está, tenemos esta especie, este carbocatión, que cariñosamente le llamamos un carbocatión alílico, ¿tá? No importa, es porque esta es una posición alílica, ¿tá? Esa es terminología que vamos a ir ganando, ¿tá? Con el tiempo. Y tengo una forma resonante, ¿verdad? Porque puedo mover electrones en esa especie y repartirlos de otra forma. ¿Y cómo los puedo mover? Bueno, este enlace pi pasa, estos electrones pi pasan para acá. ¿Y cómo me queda esto? Me queda así y así, con la carga positiva acá, ¿verdad? Pues si muevo, me llevo un par de electrones, pierdo electrones en este carbono, me carga la carga positiva del otro lado. ¿Ah? Bárbaro, tengo dos formas resonantes. Bueno, vamos a aplicar las reglas de estas famosas, de las 4 reglas. Bueno, primero, ¿cuál es la primera? El octeto. No, ninguna de las dos cumple eso, porque acá voy a tener 6 electrones y acá también, o sea que las dos están mal, comillas. ¿Cuál era la otra? La separación de cargas. Tiene separación de cargas, cualquiera de las dos. Bárbaro. La otra, el más electronegativo tiene que tener, o el menos electronegativo, la carga positiva la pongo en el menos electronegativo. Bueno, ¿cuál es el menos electronegativo? Son iguales, porque son los dos el mismo carbono, son carbono. Y entonces, ¿quién me ayuda con esto? Yo les voy a decir lo siguiente, y vamos a pensar en reversa. Ustedes llenen este espacio mientras yo borro, no sé, vayan al baño, se sirven un café, lo que pueden, tomen un mate acá. Vamos a pensar un poco en reversa. Les voy a decir, este de acá es el más importante. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque este carbocatión, que es terciario, porque tiene 3 cosas alrededor, acuérdense, tengo
el grupo metilo, si yo hago así, ¿no? CH3, esto es un metilo, si yo hago así, esto es un carbono, después tengo un carbono primario, esto es un carbono primario, después si tengo esto acá, CH2, como tengo dos sustituyentes es secundario, esto es secundario, si tengo tres sustituyentes es terciario, y si tengo cuatro sustituyentes es cuaternario. ¿Ah? Entonces, esto acá es un carbocatión terciario, tengo tres sustituyentes alrededor. Bárbaro. Les voy a decir, el carbocatión terciario es más estable que el carbocatión primario. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una vaga idea de por qué? Es un término nuevo, es un fenómeno, una terminología, una propiedad, un efecto nuevo, ¿tá? Que van a aprender, pero es muy fácil de entender. Y depende mucho de los orbitales que tengo alrededor de ese carbocatión. Si ustedes tienen un carbocatión primario, lo había dibujado antes y lo borré, ¿verdad? Tengo el metilo, tengo el carbono, con un orbital P vacío, y después tengo un hidrógeno acá, y un carbono acá. ¿Ah? Ese es el carbocatión primario que tengo acá. ¿Ah? Este carbono es sp2. Una cosa que va a pasar acá, este no era el mejor ejemplo, pero no importa. Una cosa que sí va a pasar acá es que voy a tener una interacción, pero esa va a ser la misma, no importa, con el orbital P de este carbono sp3, ¿no? sp2. Ustedes se acuerdan que acá tengo un orbital pi y un sigma, ¿no? O sea, lo que viene de este lado. Y acá yo voy a tener este electrón, como este está vacío, va a solaparse un poquito. Va a solaparse bastante en realidad, pero va a solaparse y va a estabilizarme un poco a este carbocatión. ¿Por qué? Porque parte de la densidad electrónica que tengo en este orbital P se vuelca sobre este orbital P vacío. Ahora bien, ¿tengo algo más? No, no tengo nada más. Supónganse entonces que ahora yo cambio esto por un carbono, ¿tá? Que tiene 3 metilos, ¿tá? Que tiene 3 protones, un metilo. ¿Qué pasa acá? Acá, si dibujo todos los orbitales, voy a dibujar este muy chiquito, ¿tá? Este hidrógeno bien chiquito acá. Si ahora dibujo dos de esos, ¿tá? Uno de esos, este es un carbono sp3. Tengo un orbital sigma acá, ¿verdad? Ese orbital sigma tiene 2 electrones. Y está cerca de este orbital P vacío. Entonces, ¿qué hace? Le dona un poco de carga electrónica. ¿Ah? Y si ahora este hidrógeno también lo reemplazo, lo voy a poner, va a quedar complicado esto, ¿no? Pero lo pongo acá para, bueno, lo dejo donde estaba. Voy a borrar esta interacción, comillas. ¿Ah? Y acá tengo otro carbono con otro orbital, 2 hidrógenos, ¿no? Por eso no los toqué. ¿Ah? Ahora tengo que este orbital molecular sigma dona electrones al orbital P, y el otro orbital sigma también dona electrones al orbital P. Entonces está doblemente estabilizado. El primario no tenía nada. El secundario tiene un orbital sigma que le dona electrones y lo estabiliza. Porque es un carbocatión es un espacio vacío. ¿Ah? Tengo que tratar de bajar. Y después, si tengo dos cosas alrededor, dos metilos, bajo aún más. Ese efecto se llama hiperconjugación. ¿Cómo se escribe conjugación? ¿Con G o con J? Conjugación. Soy químico. ¿Ah? Se llama hiperconjugación. Entonces, ustedes van a ver mucho eso. Un carbocatión terciario es más estable que un carbocatión secundario.
que es más estable que un carbocatión primario y que es mucho más estable que un carbocatión metilo. El carbocatión metilo es CH3+. ¿Por qué? Porque a medida que voy poniendo sustituyentes alrededor del carbocatión, esos sustituyentes donan densidad electrónica al orbital P. Lo mismo pasa con los radicales. Cuando yo tengo un radical, en vez de haber hecho una ruptura heterolítica y haber dejado una carga positiva, dejo un electrón solo. Cuando tenga un electrón acá solo, este electrón va a poder moverse hacia los otros orbitales moleculares. Va a poder delocalizarse. No se va a poder, no voy a, oh, se fue para allá. No se va para allá, pero se delocaliza. Las funciones de onda se solapan, los orbitales se solapan, y se delocaliza ese electrón. Ahora la cosa cambia, o sea que carbocationes y radicales guardan la misma, si ustedes se fijan estas dos, guardan la misma, estas dos, guardan la misma relación. Si voy a carbañones, cambia, es justo para el otro lado. ¿Por qué? Porque si meto una carga negativa acá, lo menos que quiero tener es cosas con electrones alrededor. Entonces, cuanto más pelado esté, mejor. Entonces, un metilo aniónico es más estable que un etilo aniónico. Muy bien. Entonces, acá volviendo, después también volviendo para atrás, ¿cuál es más estable de estos dos carbocationes? Este. ¿Por qué? Porque tengo dos grupos metilo hiperconjugando con esa carga positiva. ¿Por qué? Porque es puedo ir más simple. Solo la definición. Es un carbocatión terciario. Chao. Ese va a ser más inestable que un carbocatión primario. Punto. Se zanja la discusión ahí. ¿Está? Y acá creo que hay un ejemplo. Sí, hay un ejemplo. ¿Está? Terciario más estable. Es el mismo ejemplo. Genial. Cuando hago con cargas negativas, el primario es más estable, la forma resonante, y cuando hago con radicales, el terciario es más estable. Y ahí están yo no sabía muy bien dónde se había discutido eso, si habían visto eso, que no lo habían visto. En el carbocatión y el radical, si yo estoy con hibridación, si yo soy un carbono con hibridación sp3 y por algún extraño motivo pierdo un sustituyente y ese sustituyente se me va con los dos electrones, se raja con los dos electrones, queda un carbocatión, ese carbono se rehibridiza a sp2. Lo mismo pasa en el caso de un radical. Eso no pasa si quien se va deja todo atrás. Si la especie, el sustituyente que se va del carbono, deja los electrones o deja un electrón, se forma esta especie, que es un carbañón. Y es como el agua. Ustedes vieron que el agua tiene no puedo dibujar en el pizarrón, me veo tentado, pero no puedo porque no me ven. Ustedes en el agua siempre lo representan así, ¿no? El agua tiene los dos electrones no apareados, y ustedes siempre la representan así. A mí me encanta porque ya no es fue durante mucho tiempo el director del Departamento de Química Orgánica en Montevideo, ustedes lo conocen, no sé si lo conocieron, Gustavo Sebane, un científico en serio, y él nos decía que esto eran las orejitas del oxígeno, porque este parece un conejo y es las orejitas del oxígeno. Los usaba también, él también, yo me veo lleno de orgullo porque he usado terminología muy técnica para explicarnos las cosas y algo funcionó. Acá tengo las orejitas del oxígeno. Bueno, en un carbañón es lo mismo. En un carbañón tengo las orejitas, no tengo una sola orejita, pero tengo que alojar esos dos electrones en algún lado. ¿Y dónde los alojo? Los alojo en un orbital sp3. No rehibridizo. Es un orbital sp3. Después hay una especie muy funky, que es un carbeno. Un carbeno es un carbono con dos sustituyentes, con un espacio vacío, un orbital p vacío y un orbital sp2 ocupado con dos electrones apareados. Este de acá. Estos electrones también están apareados.
Esa especie es un carbeno, ¿tá? Y es una especie que se da en algunos casos, ¿tá? Cuando pierdo un sustituyente y a la vez gano 2 electrones. ¿Ah? Entonces me queda una carga positiva, o pueden pensarlo como que tiene una carga positiva y a su vez tiene un par de electrones no pareados. Entonces la carga total es 0, ¿no? Porque tengo un más y un menos. La carga total del carbeno es 0. Pero ataca, o sea, tiene carácter de algo que tiene electrones para ceder y electrones para aceptar a la vez. Entonces, se imaginarán, generalmente toda la reactividad la explicamos como algo que tiene muchos electrones que ataca a algo que tiene pocos electrones. ¿Ah? Siempre es así. ¿Ah? El nucleófilo que le decimos. ¿Ah? El nucleófilo es lo que tiene carga negativa y que siempre le gusta el núcleo, los protones, ¿ah? Y va a atacar a la carga positiva. El carbeno es un bicho raro, porque ataca y es atacado. ¿Ah? Muy bien. Y ahí creo que se acaba este teórico. Pero ahí ven cuál es el problema de los reflejos. El reflejo entra por alguna, no sé por dónde, por algún lado. Yo estaba usando una cosa súper técnica, hay una pantalla audiovisual de Tata, pero no funcionó. No anduvo la movida, le acabo de dar un viandazo a la computadora. Muy bien, lo que quería ver un poquito es otros efectos, antes de terminar, ¿tá? Porque estamos muy sobrados del tiempo. Ahí es algo que entra luz por allá abajo, no sé dónde. No veo bien, porque como que veo que sale. Ah, mira, a ver, move esa silla para adelante, o movela de costado. ¿Más? ¿Más? ¡Ah, sí! ¡Gol! Peñarol, Peñarol. Ahí va. Se fue. Qué bueno. Hay que tapar esos ojos de güey. Bueno, muy bien. Hay dos cosas más, ¿tá? Que quería ver. ¿Tá? Y después sí, después corto. ¿Tá? Después corto porque empezamos a hablar de ácidos y bases y cosas por el estilo. Pero estos son todos, ¿tá? Estos son todos fenómenos, ¿tá? Que, o sea, el efecto inductivo, no son fenómenos, pero son cosas que hay que tener en cuenta. El efecto inductivo, los dipolos, los momentos dipolares, la resonancia, ¿tá? La estabilidad de las especies que se forman, ¿tá? Y lo que vamos a ver ahora brevemente son dos efectos más, ¿tá? Un efecto muy importante, ¿tá? Que también está muy relacionado al efecto inductivo, es el efecto estérico, ¿tá? El efecto estérico habla sobre, ¿tá? Cómo el tamaño de una molécula va a afectar su reactividad. ¿Ah? Hay casos que tengo un grupo muy voluminoso en una molécula o en un fragmento de una molécula que determinan su reactividad, la hacen más reactiva o menos reactiva. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hay un caso que es... Ya no puedo borrar. No sé si es el borrador, el pizarrón, la tinta, el día, o qué, pero está complicado esto. Me rindo. Bueno, más o menos. Hay un grupo, si ustedes piensan en este grupo, H3CO, menos. Ese grupo se llama el metóxido, metóxido, ¿está? Es una especie muy reactiva y vamos a ver después, muy básica. ¿Ah? Tiene un pK muy bajo. ¿Ah? Es una base muy fuerte. ¿Por qué es una base muy fuerte? Porque tiene un par de electrones no enlazados, ¿ah? En un átomo muy electronegativo, ¿ah? Y se protona muy fácilmente. Abstrae un hidrógeno
un protón, ya sea del medio o de otra molécula, con mucha facilidad. ¿Tá? Esta molécula que se llama terbutóxido, esto es un grupo tert-butilo. ¿Por qué se llama butilo? Metano, etano, propano, butano. ¿Cuántos carbonos? 4. Tert-butilo, porque es una forma, es un isómero del butano. Es el tert-butano. Esto de acá, si yo pongo un hidrógeno, es tert-butano. Esto. No. También se conoce como metilpropano, ¿no? Porque esto es propano y esto es metilo, ¿ah? Terbutano. Pero esto es terbutóxido. Esto es metilo-óxido, metóxido. Esto es tert-butóxido, terbutóxido, ¿no? Este es bastante más básico que este. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Si son los dos oxígenos, todo lo mismo. Porque todos estos grupos metilo empujan al oxígeno y a los electrones a estar más afuera. ¿Ah? Estiran eso y hacen que ese oxígeno sea aún más reactivo. ¿Por qué? Porque antes podía donar parte de sus electrones al metilo, estaba cerca, entonces parte de su densidad de carga se la dejaba al metilo. Pero ahora no puede, porque lo estamos empujando hacia afuera por efectos estéricos. Entonces el terbutanol, el terbutilo, el terbutóxido, es más básico que el metóxido. ¿Ah? Es un efecto estérico. ¿Tá? Eso es un ejemplo de lo que pasa acá. Y otro muy importante son los enlaces de baja energía. ¿Tá? Y el enlace de baja energía, padre de todos los enlaces de baja energía, es el puente. El puente es para los ancianos, pero hoy día se conoce como el enlace de hidrógeno. Se reconoció hace ya como 20 años que tiene carácter de enlace. ¿Tá? Es un enlace de baja energía, pero un enlace. ¿Por qué? Porque a diferencia de un puente iónico, que lo único que tengo que tener es una interacción entre algo positivo y algo negativo, y no importa cómo estén orientados, en el enlace de hidrógeno sí importa la dirección entre el vector del dador del hidrógeno y el aceptor. ¿Tá? Entonces, ¿qué especies forman enlaces de hidrógeno? Especies que tengan o qué par de especies. Bueno, necesito, por un lado, una especie que pueda donar un hidrógeno, un protón lábil. ¿Tá? Generalmente son protones ácidos, como el del agua, como el de, por ejemplo, el amonio. Todos esos son protones que son lábiles. ¿Tá? Y por otro lado, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un grupo electronegativo con un par de electrones, no, o sea, accesibles, ¿tá? O no apareados. ¿Tá? Y ese par de electrones actúan como un ancla para ese hidrógeno. Entonces se representan así: el par de electrones del oxígeno interactúan con el hidrógeno. Pero el ángulo de enlace, esto que está acá, ¿tá? Tiene que guardar ciertas relaciones. No puede ser cualquier. No puedo tener un enlace de hidrógeno así, ¿no? En un ángulo así. ¿Tá? No puedo tener, tiene que estar a más de entre 120 y menos 120. O sea, tengo que tener una relación entre los vectores que están conformando los enlaces. ¿Tá? Y explica muchas cosas. ¿Tá? El agua, ¿tá? Explica, por ejemplo, la solubilidad de alcoholes en agua. ¿Por qué los alcoholes se disuelven en agua? Bueno, porque forman, una vez que se mezcla una molécula de alcohol, está cerca de una molécula, alcohol como metanol, etanol, propanol, butanol, hasta por ahí. ¿Tá? Pero ¿por qué se mezclan? Porque forman puentes de hidrógeno. El agua establece puentes de hidrógeno, como los que están acá entre el metanol y el agua. ¿Tá? Acá el oxígeno del metanol actúa como aceptor de un enlace de hidrógeno, y acá el oxígeno del agua actúa como un aceptor del hidrógeno del metanol. Entonces, esas interacciones hacen que las cosas se mezclen y se disuelvan. ¿Tá? Y lo otro que hacen es que los puntos de
ebullición y fusión, sobre todo de ebullición, cambian pila. Estos dos compuestos, que son etanol y dimetiléter, tienen la misma fórmula molecular, pesan exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros consideramos su peso y pensamos en la temperatura de ebullición de esos compuestos, diríamos, bueno, van a ser más o menos lo mismo. El dietiléter hierve a menos 25 grados, o sea, temperatura ambiente es un gas. Y el etanol hierve 100 grados más arriba, a 76 grados. Esa diferencia es porque en el etanol, puedo formar puentes de hidrógeno, puedo formar, enlaces, soy de otra época. Puedo formar enlaces de hidrógeno y establecer redes muy extensas de enlaces de hidrógeno. Y cuando yo quiero hacerlo hervir, que es, quiero que cada moleculita se vaya sola, como vapor de esa sustancia, tengo que romper todas esas interacciones. Y para romper cada una de estas interacciones es aproximadamente, está en debate el valor, pero anda alrededor de los 3 kilocalorías. Es un montón. Un enlace covalente son 80, 100 o más. Pero 3 kilocalorías, si empiezo a sumar, y sumar, y sumar, y sumar, son un montón. Entonces, si yo quiero que eso se evapore, tengo que romper toda esa red de enlaces de hidrógeno para separar unas moléculas de otras. Cuando no tengo la posibilidad de hacer eso, lo único que me va a mantener a las moléculas, lo único cohesivo que voy a tener, que me va a mantener a las moléculas juntas, son interacciones, ya sea dipolo-dipolo, o interacciones dipolo-inducido-dipolo-inducido. Entonces, si ustedes agarran butano, ¿dónde hay butano? Sube todos los meses por una fantástica métrica que están aplicando últimamente. Butano-propano, es una mezcla. El gas es butano-propano, es gas licuado, o sea, lo comprimís y se hace, ustedes sacudieron la garrafa, hace swish, 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 tiene líquido. ¿Y dieron vuelta una garrafa alguna vez? Es una experiencia forjadora del espíritu, no lo hagan. Pero eso es gas licuado, está a presión, por eso cuando ustedes abren la garrafa hace pss, si no, no estaría a presión. Pero el butano, si abrís la garrafa, hace pss, y sale, porque es un gas. Y tiene 4 carbonos y un montón de hidrógenos, no me acuerdo cuántos. A ver, CN más 2, ¿no? 2N más 2 son 10, es C4H10. Pesa un montón, pesa mucho más que el agua pesa unos míseros 18 Dalton. El butano pesa 48 más 10, 58, pesa mucho más. Pero hierve, ¿por qué? Porque ¿qué une al butano como líquido? Interacciones de dipolo-inducido. Tengo lo que vamos a borrar, porque maldición. Voy a traer un papelógrafo la primera vez. Esto es imposible. Imposible. ¿En serio? Traer un papelógrafo. Esto se transforma en una clase de sociología. A los sociólogos les encanta usar papelógrafo. ¿Qué pasa? Si vos tenés CH3, CH2, CH2, CH3, lo único que va a funcionar acá son interacciones con otra cadena CH2, CH3, CH2, CH3. Las interacciones que se van a dar entre estos átomos, es porque tengo una nube de electrones alrededor de un carbono, o alrededor de una molécula, y cuando se aproximan a otra, ¿qué hacen? O se mueven, se deforma la nube electrónica, y cuando se deforme la nube electrónica que cubre una molécula, se genera instantáneamente una diferencia de carga. Ustedes supónganse que yo tengo una cosa que es así, uniforme, y viene una molécula, ¿y qué pasa? Lo va a mover, esto se va a... Esto es dantesco. Esto se va a mover para acá, se desplaza. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un delta más instantáneo y un delta menos instantáneo.
Entonces, y ahí voy a tener una interacción instantánea, ¿tá? Entre un delta más y un delta menos, que se va a revertir, ¿verdad? Y va a ir para un lado y para el otro, y oscila eso. Son fuerzas muy chiquitas, ¿tá? Pero ¿qué pasa? A medida que voy aumentando, y eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver alcanos, a medida que voy aumentando el N de carbonos, empiezan a aumentar el número de interacciones chiquitas. Entonces, imagínense la torre de ANCAP en Capurro. En la punta, fuego. ¿El fuego qué es? El fuego son gases, metano, etano, que queman, ¿tá? Y a medida que bajan en la torre esa, tienen un cañito por donde sale etano, y después otro cañito por donde sale nafta, y otro cañito por donde sale gasoil. ¿Por qué? Porque esas moléculas van haciendo, o sea, paso de C2, C3 a C4, después a C8, C10. ¿Saben por qué se llama el octanaje de la nafta? Porque la nafta posta a posta tiene 8 carbonos, octano. Pero después no ponen eso nada en la moto ni en el auto, nada. Ponen una mezcla de cosas que tienen 8 carbonos en promedio. Y después siguen gasoil, 18, fuel oil, 20 y pico carbonos, y después asfalto. Y el asfalto es sólido, más o menos, pero es sólido. Son 20, 30, 40 carbonos, son cadenas de muchísimos carbonos, ¿tá? Y son sólidos. Uno es un gas, el otro es un sólido, y en el medio hay líquidos. ¿Por qué? Porque a medida que aumento el número de carbonos, aumentan las interacciones y me cuesta más separarlos, ¿tá? Ese es el principio de cómo funciona una torre de fraccionamiento como la de ANCAP, para separar distintos productos derivados del petróleo, ¿tá? Pero también es la explicación, esto es la explicación de por qué algunos, por ejemplo, por qué el aceite vegetal es líquido y por qué la grasa animal es sólida, ¿tá? Por el número de interacciones no covalentes entre las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, ¿tá? Muy bien. Bueno. Gurises, si alguien tiene alguna pregunta, hay cosas en el chat. Perdón, de vuelta. ¿Cómo se representa la carga en el híbrido? Bruno, perdón. Voy a dibujar de vuelta eso y voy a representar la carga en uno de los híbridos de resonancia que más grandes que hicimos. Ay, Dios, si pudiera borrar. Tiene que haber alguna forma de borrar. Bueno, acá. Creo que acá se ve bastante bien. Voy a dibujar este híbrido, voy a dibujar esto. ¿Tá? ¿Se ve con naranja? Sí, se ve bastante mal. Ahora estoy mirando. Lo voy a dibujar con rojo. Supónganse que tengo un grupo ácido desprotonado. Entonces tengo esto, ¿verdad? ¿Sí? Y la forma resonante, o sea, si yo pudiese pintar los oxígenos, ¿tá? Este es el oxígeno a rayitas y este es el oxígeno a puntitos, ¿tá? Son distintos, ¿tá? No es que doy vuelta a la molécula. ¿Qué pasa ahora? Puedo dibujar una forma resonante donde este par de electrones viene para acá y este par de electrones del enlace pi viene para acá. Entonces obtengo la otra forma resonante, que ustedes me van a decir, pero es lo mismo. Es lo mismo, tienen razón, es lo mismo. Pero bueno, no, porque este estaba rayadito y este está pintito. ¿Ah? Y ahora que tengo la carga negativa acá. Estas son las dos formas resonantes, y ustedes dirán, pero me está jodiendo, son la misma cosa. Son sí, pero no. ¿Cómo represento la carga en el híbrido de resonancia? Esa es la pregunta de Bruno, y es una excelente pregunta. El híbrido de resonancia es este. C, O, y pongo rayitas. ¿Y dónde está la carga? Acá, en el medio. ¿Ah? Eso es el híbrido, una representación del híbrido de resonancia, ¿tá? Donde la carga no está ni en este ni en este. ¿Tá?
A veces esto es medio engañoso, porque vos podés decir, ah, la carga está en el carbono. No, nunca está en el carbono. La carga pasa de un oxígeno al otro, ¿ah? Pero siempre está en los oxígenos. ¿Ah? Voy a sacar eso porque no confunde más de lo que ayuda. ¿Se entendió? Sí, no, bueno. Bien de bien. Bien, entonces, esto es un poco redondeando ya, nos adentramos un poco en el teórico 3, pero volvemos al teórico 3, la clase que viene, que sí, lo que estaba pensando es, tenemos teórico el lunes y el miércoles, el otro lunes ya no, porque cambian el feriado del 18, ya vayan teniéndolo presente, lo cambian al 16. Entonces ahí es la primera baja que tenemos. Por lo que estaba viendo, el semestre está un poco condensado. En vez de 13 semanas es 12, creo. No me queda muy claro. A menos de que empezó en mayo, que generalmente empieza en marzo, pero está. Porque este año, si todo sale bien y ustedes sobreviven, vamos a tratar de ponernos a la par. Facultad de Química es la única facultad que todavía no se puso a la par con el comienzo de año. Todas las demás arrancaron cuando debían arrancar. El tema es, claro, cuando tu plato fuerte son los laboratorios, se complica. Muy bien. Gente, entonces dejo por acá. Cuéntenme por mail, por mensaje, por donde sea, en la EVA, si este formato está funcionando. O voy a tratar, yo qué sé, tratar de traer papel camilla para tapar la luz y esas cosas, y esas soluciones altamente técnicas, y de a poco iremos paleando todas estas cosas. Me molesta realmente esas 3 bolas de luz ahí, que son eso, obviamente. Ustedes no lo ven, bueno, lo pueden ver, se los muestro. Está ahí. Estamos en un barco, y estos son sus compañeras de clase. Bueno. Muy bien. Chiquillada. Corto por acá. Saludos. Bueno, profe, saludos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias.